¿Cómo están todos los amantes de las inversiones y del trading? Soy Ricardo Bustamante y hoy día les vengo a hablar de los 5 motivos principales, las 5 claves que ha movido el dólar, cuáles son ellas, qué debiera pasar con el dólar en el corto, mediano y largo plazo, y vamos a ver cada una de estas variables con lujo y detalle, y para eso vamos a comenzar inmediatamente. Vamos a comenzar viendo lo que es la Reserva Federal. Un gran protagonista. Vamos a hablar de lo que ha pasado con la Fed y de los datos de Estados Unidos que están generando un ligero cambio en la orientación monetaria que tendría el principal banco central del mundo. Vamos a revisar primero estas cifras. Estas son las proyecciones que tiene la Reserva Federal, pensando en cambios del crecimiento económico, de la tasa de desempleo, y acá hay dos datos de inflación. La inflación dado por el gasto del consumidor total y también la subyacente. ¿Por qué les muestro estas cifras? Por algo extremadamente importante. Fíjense cómo las expectativas de la Fed con respecto a la inflación están siendo cada vez más elevadas. Ya no se espera una inflación del 2,4% como se anticipaba en marzo para el 2021, sino que se ha elevado a un 3,4%. ¿Por qué eso es importante? Porque la meta inflacionaria de la Fed es de un 2%, al igual que el Banco Central Europeo y otros grandes bancos centrales del mundo. Ese 3,4% se está alejando bastante de la meta que tiene la Fed y obviamente es mucho más elevado que los datos conocidos en las proyecciones de hace un trimestre atrás. Además, la inflación del consumidor, que habla más de la inflación que tiene que ver con la parte estructural, sacando los precios de activos que son más volátiles, ha mostrado también un impulso, un repunte en lo que son las expectativas, llevándolas al 3% frente al 2,2% esperado anteriormente. ¿Qué genera todo esto? Genera de que lo que son las proyecciones de la Reserva Federal para la tasa de interés se elevan a un 0,6% para el año 2023. ¿Qué significa eso? Que solo hasta marzo, hasta hace poquito tiempo, no se esperaba ninguna alza de tasas, por lo menos hasta después del 2023 en Estados Unidos. Y hoy en día ya se está esperando un incremento de 2 alzas de tasas, que básicamente serían 2 alzas de 25 puntos base cada una, para llevarla al 0,6% durante el año 2023. ¿Por qué eso es tan importante? Porque si comenzamos a ver una pronta alza de tasas, que la Fed siga preparando el mercado a esta alza de tasas, y especialmente comentarios que apunten a que van a retirar los estímulos monetarios, es muy probable que empecemos a ver un dólar más apreciado, porque esta extrema liquidez comenzaría a disminuir. ¿Qué extrema liquidez? Acá se ve el balance de la Fed. Fíjense cómo incrementó fuertemente. Acá están los activos, los pasivos, y obviamente que todo lo que es la compra de bonos se ve reflejada en el balance de la Fed. Este, que es un gráfico que me gusta mucho, lo muestra bastante. Se puede apreciar cómo tuvo un incremento el año 2008 por la crisis subprime, lo que es la primera medida de quantitative easing en Estados Unidos, y después tuvo un nuevo quantitative easing, el segundo, el tercero, y ya después ha tenido una cantidad de estímulos monetarios nunca antes visto. Fíjense cómo fue a comienzo del 2020. Llegó la pandemia del coronavirus y había que generar un dinamismo macroeconómico, y qué mejor que una política monetaria ultra expansiva. Y esto ha seguido subiendo, pero en algún momento tiene que bajar. En algún momento disminuyen los estímulos, caen porque ya la economía no lo necesita con tanta fuerza. Y hoy en día se está esperando que efectivamente los datos de crecimiento van a ser bastante optimistas, pero los datos de inflación tan elevados van a generar que tengan que contener esa inflación. ¿Y cómo se puede contener una inflación para que no siga subiendo? Incrementando la tasa de interés, si es que hay una política neutra, y si hay una política ultra expansiva, hay que disminuir esa política expansiva, ya sea con alzas de tasas y también con algo que debiera ser más pronto que tarde, un retiro de estímulos monetarios, y ese retiro de estímulos debiera generar obviamente un impulso para el dólar. Algo muy importante, les quiero mostrar este gráfico que es de Charlie Galeio. Vemos cómo el índice de precios al consumidor, dado por, más que el índice de precios del consumidor, el índice de precios del gasto del consumidor subyacente, que es uno de los que está viendo la Reserva Federal, está en máximos no vistos desde 1992.
Fíjense el fuerte impulso que ha tenido en los últimos meses. Y a medida de que la inflación siga subiendo y las proyecciones sigan elevándose, con un precio de los combustibles en el cielo, con un precio de las viviendas en Estados Unidos que sigue subiendo, todo esto debiera generar que pronto la Fed comience a disminuir los estímulos, lo que generaría menor liquidez de dólares, y al haber menor liquidez de dólares, adivinen, ¿qué debiera pasar? Debiéramos comenzar a ver un impulso en la cotización del dólar. Dato inflacionario clave, pero si quieres saber mucho más sobre la inflación, hazle clic al video que está en la descripción y que está dando vueltas por acá arriba, que es un video exclusivamente de inflación. Son 3 videos, obviamente te vamos a dirigir al primero, pero para que puedas ver esa trilogía sobre la inflación, el impacto que tiene la inflación de Estados Unidos y cómo buscar activos de refugio para largo, mediano y corto plazo, por supuesto pensando en esa mayor inflación y las mejores formas de invertir. Sigamos, vamos a ver ahora el segundo factor clave. Por lo tanto, el primer factor, Estados Unidos viene con esta reversión de política monetaria, de darse comentarios mucho más alineados a que pronto van a comenzar el retiro de estímulos. El dólar debiera comenzar a subir, así que y ver un impulso mucho mayor a nivel mundial de que hemos visto en los últimos días, y eso obviamente debiera apreciar al dólar frente al peso chileno. Segundo punto, China y el cobre están extremadamente ligados. El cobre es el principal producto de exportación de Chile por lejos, por lo tanto es importantísimo, es clave lo que pase con el cobre para el ingreso de dólares a Chile. Si el precio del cobre baja, se estima que van a ingresar menos dólares a Chile. Si ingresan menos dólares a Chile, va a haber un exceso de demanda de dólares, por lo tanto el dólar va a subir frente al peso chileno. Cuando el cobre sube, pasa lo contrario. Se inunda de dólares la economía chilena, el dólar tiene un exceso de oferta, por lo tanto baja el precio. ¿Qué ha pasado con esto? Primero, el principal factor es China. 52,3% datos al 2019, que es el consumo dado por las importaciones de cobre por parte de China. Es el principal consumidor e importador del mundo de cobre. Por lo tanto, lo que pase con China va a impactar el precio del cobre. Y las noticias han sido muy buenas, pero no tanto. Ojo. Tremendo dato de producción industrial, 8,8% el último mes, pero por debajo de las expectativas. Tremenda cifra de inversión de activos fijos, 15,4%, gigantesco el crecimiento, pero por debajo de las expectativas. Y finalmente, las ventas minoristas rompiendo todo, 12,4%, tremendo dato, pero nuevamente por debajo de las expectativas. Cuando se incumplen las expectativas es cuando vienen las correcciones. Hemos visto el cobre caer y se podría generar cierta estabilidad en los precios actuales o incluso ver algún debilitamiento adicional mientras China esté mostrando datos que, si bien son sólidos, en el corto plazo está decepcionando con respecto a las proyecciones, y eso podría generar cierta presión bajista para el precio del cobre. Y a eso hay que sumar esta noticia, que a mediados de junio China cumplió su amenaza y oficializó que o mejor dicho, oficializó la liberación de reservas de cobre para controlar el alza de materias primas. Esto es importantísimo. ¿Por qué China está liberando cobre? ¿Cuál es el motivo que tiene por detrás? Muy sencillo. Las compañías chinas que demandan en gran medida cobre, zinc, aluminio y otras materias primas estaban teniendo cada vez márgenes menores de ganancia, y por algo muy sencillo, de utilidad mejor dicho, porque sus costos estaban incrementando. Al tener menos utilidad, debido a que el costo está incrementándose, hay que tomar medidas. ¿Y por qué está incrementando tanto el costo? Porque las materias primas estaban subiendo fuertemente. El cobre llegó a máximos históricos, el hierro a máximos históricos, el acero estaba llegando a máximos históricos, todos los principales commodities estaban cotizando cerca de máximos históricos en los últimos meses. Por lo tanto, mayor costo para las compañías chinas. Si hay mayor costo para las compañías chinas, por supuesto que China salió a tratar de defender, comillas, a estas empresas y generar una estabilización, una estabilidad en el precio del cobre y de otras materias primas. ¿Y qué es lo que implica que libere reservas de cobre? Que hay más cobre circulando, hay más oferta, y al haber más oferta, obviamente que el cobre baja.
¿Ok? Así que podríamos mantener un precio del cobre bajista, lo que es alcista para el dólar contra el peso, por lo menos en el corto plazo. Así que estar muy atentos con eso. Tercer factor, ¿saben cuál es? Por supuesto, Chile. Chile, lo que está haciendo el Banco Central de Chile. Acá tenemos primero el índice mensual de actividad económica. Fíjense cómo después de la pandemia, del gran impacto de la pandemia, que se vieron caídas en la actividad económica cercanas al 15%, incluso superándolas, hoy en día estamos en una etapa de recuperación. Una base comparativa bastante sólida con respecto al año anterior, porque la base comparativa era demasiado mala, más que sólida, y por eso son sólidos los datos actuales, porque la base comparativa es extremadamente mala. Estos datos se comparan a abril del 2021 en comparación a abril del año anterior, y ese abril fue tan malo que obviamente los datos salen muy positivos, y probablemente sigamos conociendo datos extremadamente positivos. Ahora, no hay que dejar de mencionar de que todo esto está generando y está apoyando que el mismo Banco Central de Chile haya incrementado sus expectativas de crecimiento económico. Ya no espera un 6-7% para el 2021, está esperando un 8,5 y un 9,5% en el mejor de los casos. Una tremenda alza en lo que es la proyección de crecimiento económico. Y además la inflación total estaría en la parte alta del rango meta, que va entre el 2 y el 4% para el Banco Central de Chile. ¿Qué significa eso? Que el Banco Central de Chile podría comenzar a retirar los estímulos, algo que también debiera pasar en Estados Unidos, pero en Chile debiera comenzar esta alza de tasas de forma más anticipada. Y acá nos dice el mismo Banco Central de Chile que con todo el escenario, que ya les puse anteriormente, el Consejo consideró, estas son las minutas de la última reunión de política monetaria, consideró que mantener la tasa de política monetaria, TPM, en 0,5% ya no era la única opción posible, sino que también era plausible la opción de aumentarla en 25 puntos base hasta 0,75%. ¿Qué nos está diciendo el Banco Central? A ti, a mí y a todos, es que prepárense porque vamos a subir la tasa de interés pronto. Eso generó que se apreciara el peso, que cayera el dólar en Chile, además de una intervención de Hacienda, pero es un efecto momentáneo, no debiera ser duradero, y por algo muy sencillo, porque a medida de que la Fed comience el retiro de estímulos, el dólar va a mostrar una nueva apreciación a nivel mundial, y además el cobre debiera mantenerse estable en el corto plazo, por lo tanto no sería un factor bajista para el dólar frente al peso chileno. Y algo también que les quiero mostrar es... Estas son las conclusiones básicamente que dijo el Banco Central, que con el impulso de la economía es menos necesario la política monetaria tan expansiva, que está muy alineado a lo que les dije al final. Pero mucha atención que ese efecto debiera ser de muy corto plazo. De hecho, ya podríamos estar terminando el efecto bajista para el dólar peso debido a Hacienda y al Banco Central de Chile y comenzar a ver algún impulso. Porque además vienen otras cosas. Por ejemplo, la cuarta situación, la cuarta clave para el dólar peso. Se vienen las elecciones presidenciales en Chile. Primero, obviamente, vamos a tener las primarias. Acá tenemos un poco el calendario. El 18 de julio van a ser las primarias para la presidencia de la República y ya vamos a tener las elecciones a fin de año, en noviembre, las elecciones presidenciales y la eventual segunda vuelta sería en diciembre. ¿Por qué lo pongo como un cuarto punto clave del dólar peso? Porque la incertidumbre política ha marcado un aumento en la cotización del dólar. Súper sencillo, cuando hay inestabilidad con algún país, política, social o de cualquier índole, pero genera incertidumbre en los inversionistas, se deprecia la moneda del país y se aprecia el dólar en el país, ya sea porque es un activo de refugio, ya sea porque los inversionistas tratan de buscar una moneda más estable del extranjero, y qué mejor que el dólar, que obviamente es la moneda más transada del mundo, y también porque al existir menor inversión en esos países, el dólar se aprecia frente a las monedas locales. Por eso que a medida que hay incertidumbre con la situación política en Chile, el dólar se aprecia. Y hoy en día hay menos claridad que nunca, porque las encuestas están diciendo que no existe ningún tipo de claridad sobre quién sería el próximo presidente. Y eso obviamente que es una gota de incertidumbre adicional que se va a mantener. Y además de eso, los indicadores de confianza en Chile han estado bastante débiles en el margen durante las últimas actualizaciones, cayendo en las últimas actualizaciones en los consumidores, en servicios, y la industria se ha mantenido más sólida, pero también apoyado por el buen rendimiento del cobre. Y con la última caída, ojo que la industria también podría mostrar un declive. Estamos en color rojo en Chile, fíjense, en consumo muy abajo, en servicios dando esta caída en el margen, y en la industria podríamos comenzar a ver un declive porque el precio
precio del cobre también ha empezado a declinar. Por lo tanto, mayor incertidumbre por situación política, social en Chile también es el cuarto factor que podría generar un mayor impulso del dólar. ¿Cuál es el quinto? El quinto es el análisis técnico, porque por supuesto necesitamos el análisis técnico para saber en qué momento ingresar. Antes de ver análisis técnico, no se olviden de suscribirse. Le voy a dar 5 segundos para que se suscriban, para que también le den clic a la campanita. Y obviamente para que con eso le llegue toda la información antes que todos y sean los primeros en saber todas las novedades que tenemos en los mercados. Le di 6 segundos al final. Vamos con el dólar contra el peso chileno, ver la parte técnica. Primero vamos a analizarlo en el corto plazo. En el corto plazo está mostrando mínimos crecientes, tiene esta directriz alcista de 2 puntos solamente. Aquí tiene más apoyos a pesar de que trató de generar una ruptura que no concretó, pero debiéramos seguir viendo un mayor impulso. Ojo, esto es en el corto plazo. Y tenemos zonas de resistencia interesantes, los 7.42.43, un poquitito antes de los 7.40 y perfectamente podríamos ver un impulso hasta los últimos máximos cercanos a los 758 pesos. Ahora, eso es en el corto plazo. En el largo plazo les quiero mostrar este gráfico porque lo encuentro extremadamente interesante. Primero voy a insertar, mejor dicho, un rectángulo porque les quiero mostrar esto de aquí. Esta es la última lateralización del dólar contra el peso chileno. Como pueden darse cuenta, tiene una parte alta bien marcada cerca de los 7.45, una parte baja cerca de los 691 y 693 aproximadamente, en toda esta zona de aquí. Soporte clave, resistencia clave. Se generó la ruptura, salió Hacienda a intervenir como lo comentamos anteriormente. Después las proyecciones del Banco Central de probable alza de tasas debilitaron al dólar contra el peso, pero vuelve a mostrar impulsos. Y la trayectoria del dólar debiera seguir siendo alcista, especialmente si la Fed se compromete cada vez más a este pronto retiro de estímulos. ¿Dónde podríamos ver la cotización del dólar contra el peso chileno? Fíjense esta lateralización previa que tuvo con la parte baja cerca de los 750 y con la parte alta cerca de los 808 pesos. Podríamos volver a esta zona de cotización, a esta lateralización. Ningún activo sube o baja de forma lineal. Podríamos ver algunas alzas, podríamos ver alguna debilidad momentánea, pero la trayectoria, pensando de aquí a fin de año, a medida de que la Fed siga preparando el mercado para retirar los estímulos, a medida de que el cobre perdió esta fuerza alcista con medidas de China y con datos que han decepcionado en los últimos meses, y además con la incertidumbre política, debiéramos seguir viendo un mayor impulso del dólar frente al peso chileno. Ojo si se mete nuevamente sobre los 7.50, acá intervino Hacienda, recuérdenlo, por eso tuvo una caída tan fuerte. Ojo si nuevamente vemos una ruptura de esta zona, podríamos mostrar un patrón más alcista, incluso yendo a buscar la zona de los 800 a 808 pesos, que se podría generar sin lugar a dudas. Acá la pregunta que yo creo que es bastante clara. ¿Puede intervenir de nuevo Hacienda? ¿Puede el Banco Central mover nuevamente las perillas? Por supuesto que Hacienda podría incrementar nuevamente. Ahora, como ya lo hizo una vez, hace muy poco, para el mercado sería un shock de corto plazo, pero sería menos sorpresa que la primera vez. Por lo tanto, que la primera vez en el último tiempo, ojo. Por lo tanto, se podría generar algún debilitamiento puntual, lo que incluso podría dar nuevas alternativas para buscar compras en el dólar contra el peso chileno. Ya que si se mantienen todos estos argumentos vistos anteriormente, perfectamente el dólar contra el peso podría seguir subiendo. No se olviden de darle like, de suscribirse y obviamente de todo lo que le dije anteriormente. Por supuesto, si les gustó, compartan este video para que más gente sepa cuáles son las claves del dólar y obviamente qué tenemos que fijarnos y la posible evolución que tenga el par de divisas de aquí hacia fin de año. Soy Ricardo Bustamante, espero que estén muy bien. Nos vemos en una nueva ocasión. Chao, chao.